Qué gozo es ver muchos niños, ¿verdad? Se siente, una casa con niños se siente como con mucha vida, ¿verdad? Una iglesia con niños, hermanos, se ve muy bien. Así que, matrimonios jóvenes, no se limiten. Y los que se van a casar, piénsenlo, es bonito, es bueno y agradable que haya muchos niños en la iglesia. ¿Y qué creen? Pues van creciendo los pequeños. ¿A cuántos les tocó crecer tal vez en un templo, crecer por decirlo, de una forma donde desde pequeñitos ya estaban aquí, salían a su clase y venían? Es agradable, ¿a poco no? Es agradable. Hermanos, que el Señor les bendiga. Dios ha sido bueno con nosotros en cada momento. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 19. Y vamos a meditar ahí en la palabra del Señor un momento. Vamos a detenernos un momento. ¿En quién confías tú? ¿En quién confío yo? ¿En quién confiamos? ¿En quién descansamos? ¿En quién nos recargamos, si lo podemos decir? ¿En quién depositamos la carga que nosotros tenemos? Esta pregunta me la he hecho en varias ocasiones. Cuando estoy pasando un momento difícil, cuando estoy pasando un momento de mucha tensión y viene a mi mente muchas cosas, muchas soluciones, muchas cosas que puedo hacer, muchas alternativas, pero siempre viene esta pregunta y es: ¿en quién voy a confiar? ¿Te ha pasado eso a ti? ¿En quién voy a confiar respecto a este asunto? ¿En quién voy a confiar? Respecto a este problema, ¿en quién puedo descansar? Y tristemente me he encontrado en muchas ocasiones confiando en lo que no debo de confiar y descansando en donde no debo descansar. Muchas veces me he encontrado lamentándome por haber confiado en lo que no tengo que confiar. Y me doy cuenta que hay un lugar seguro donde puedo acudir. En Hechos capítulo 19 hemos estado leyendo esta historia, este relato, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, y mucho nos tiene que enseñar a cómo vivir hoy este libro de Hechos. Estos testimonios de lo que Dios hace en su iglesia, pero con el poder de su Espíritu Santo. Lo que Dios hace en medio de hombres imperfectos. Y la semana pasada, hermanos, hablábamos de cómo el apóstol Pablo llega a un lugar llamado Éfeso. Y después de predicar el Evangelio, algo maravilloso ocurre, como lo podemos ver en el versículo 18 del capítulo 19. Y muchos, dice, de los que habían creído, otra vez, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, dice, ¿qué hicieron? Trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y la semana pasada entendíamos que hay algo, cosas imprescindibles, cosas necesarias, el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestras vidas. El Espíritu Santo que da testimonio a nuestras vidas. Y veíamos también que una comunión con Dios es indispensable, nuestra relación con Dios. Y lo último que veíamos, que estaba basado en este versículo, es que el arrepentimiento, el confesar nuestro pecado y arrepentirnos es necesario. Así que
tomando este versículo que vimos la semana pasada, en donde esto maravilloso estaba ocurriendo, quiero que vayamos a los versículos del 23 al 41 y vamos a meditar en esta porción. Porque lo que vimos la semana pasada es como parte muy importante. El Espíritu Santo es necesario, la comunión, la relación con Dios para poder tener el Espíritu Santo, pero el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados es indispensable. Y en esta historia, hermanos, que vamos a leer ahorita, tiene que ver todo con nosotros, todo con nosotros. ¿Cuántos han oído el nombre de Demetrio? ¿Sí? ¿Demetrio? Bueno, Demetrio se parece mucho a nosotros. Puedes decir, a mí no, bueno, a lo mejor hay excepciones, pero se parece mucho a nosotros. Posiblemente diga, sí, se parece conmigo, mucho Demetrio. Y vamos a leer, porque realmente todo esto que viene, que se le llama un alboroto, se provoca por este hombre llamado Demetrio. Vamos a leer el versículo 23 en adelante y vamos a ir meditando en cada porción del Escritura. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de los del camino. Y los del camino habíamos mencionado que se le llamaba a los cristianos, a los seguidores de Cristo, los del camino. ¿Sí? Entonces hubo un disturbio pequeño acerca de los cristianos, acerca de los seguidores de Cristo. Hubo este disturbio que no fue muy pequeño. Había muchos. Pareciera que donde el apóstol Pablo llegaba, de pronto salía corriendo, apedreado, o de una forma o de otra. Alguien se levantaba y lo ofendía, alguien se levantaba y lo amenazaba. Pero aquí me está refiriendo que fue uno no pequeño, grande, de verdad enorme. Y dice la razón, el verso 24: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Este hombre llamado Demetrio, que es un platero, que se dedica a fabricar templecitos. Para Éfeso, el templo de la diosa Diana era todo. Para ellos, en otras versiones se le conoce también como Artemisa o Diana. Esta diosa era para ellos todo. Este era un centro religioso poderoso, grande. Así que este hombre llamado Demetrio, platero, dice allí, hacía templecitos de Diana, y dice que esto le generaba, otra vez, no poca ganancia para los artífices. Dice el verso 25: a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, ahí el sindicato, ¿verdad?, de artesanos, de artífices, se reúnen los plateros y está con ellos, y entonces él hace un discurso. Hemos leído en el libro de Hechos muchos discursos, pero este es un discurso de Demetrio. No es una predicación, él no está predicando el evangelio, pero vean el discurso que él comenta. Varones, sabéis que de este oficio, ¿qué dice?, obtenemos nuestras riquezas. ¿Cuál oficio? Hacer templecitos de plata y venderlos. Ese era lo que ellos, donde obtenían sus riquezas. El problema no es ese, porque todo ha transcurrido muy bien. El templo se llena, la diosa Diana es adorada, muchas personas llegan ahí, y este hombre platero, junto con todo el gremio, ¿qué sucede con ellos? Tienen un buen negocio. Un buen negocio. Dice ahí el versículo 26, pero, ahí es donde cambia todo. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, ¿qué?, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ojo, yo quiero que nos centremos en esta parte. Demetrio, como platero, está diciendo: nosotros tenemos un buen negocio,
De ahí sale nuestra riqueza, no solo para nosotros. Hay todo un gremio que se dedica a hacer esto y lo hacen y obtenemos ganancia de allí. Primero vamos a ver que Demetrio está defendiendo su trabajo, su economía, su negocio. Él está defendiendo su negocio. Ahora, Demetrio, porque voy a decir lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros estamos enfocados en algo que nos conviene y lo queremos nosotros defender, no solamente vamos a poner las razones reales, sino que lo vamos a disfrazar. Tendemos a disfrazar las cosas y a ponerle algo que se vea más bonito y que impacte aún a las personas para convencerles de que nos apoyen a nosotros. Y esta es la segunda parte. La primera, él defiende su negocio. Y esta segunda parte dice así en el verso 27: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Ok, hasta ahí. Él está defendiendo ¿qué? Su negocio. Pero luego viene a defender ¿qué? Bueno, no sé si a defender, pero sí a darle como una manita, como diciendo, realmente esto es lo que más me importa. Porque a veces nosotros hacemos notar lo que queremos que los demás piensen que es lo que más importa, aunque nuestras motivaciones reales son las primeras. Dice allí: no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Fíjense cómo nos vamos de lo personal a mirar o ponernos de acuerdo con aquellos que tenemos cosas en común, para luego llevarlo hasta el mundo entero, como él dice. Primero él va y se reúne con los plateros. ¿Les importa a los plateros? Claro. A los que hacen templecillos sí les importa, pero no solamente a ellos les interesa. Ahora ya está metiendo a la ciudad, ahora ya está metiendo a Asia, ahora ya está metiendo al mundo entero. ¿Saben? Lo que él está diciendo, en lo que nosotros confiamos puede ser destruido, y en lo que nosotros confiamos puede ser derribado. Puede ser derribado. ¿En quién confías? Es la pregunta con la que iniciaba. Ahora, vamos a continuar y voy a dar algunos puntos al final. ¿Qué provoca entonces Demetrio con todo esto? ¿Logró su cometido? Sí, logra su cometido. Primero pinta la idea de, bueno, mi negocio se va a venir abajo, pero luego dice, oye, espérate, mi religión también se va a venir abajo. Algo no está bien aquí, algo no está bien aquí. Y trata de convencer a todos los demás diciéndole, esta gran diosa Diana se ha estimado en nada, va a pasar eso. Y comiencen a ser destruida la majestad de aquella que venera toda Asia y el mundo entero. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, sí cumplió su cometido. Porque van las dos cosas en conjunto: lo real y con lo que yo quiero convencer a los demás. Lo real es que lo que le estaba afectando era ¿qué? Sus ganancias. ¿Qué es lo que expuso para convencer a todos? Esta parte del cuidar a su diosa. Ahora, verso 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y algunas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron,
También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el templo. Hermanos, cuando nosotros estamos confiando en algo como lo que estaban confiando ellos, comienzan con temor, siguen con ira y se llenan de confusión. Esto es lo que nos está presentando este pasaje. Vean el versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más, o sea, la mayoría, no sabían por qué se habían reunido. No sabían ni siquiera cuál era el motivo de la reunión. Versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. ¡Qué pasión! ¿eh? ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! 2 horas estuvieron gritando: grande es Diana de los Efesios. Continúo leyendo. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Y este hombre lo que viene es a calmar, nada más. Él no quiere ni ponerse de un lado ni de otro, pero de alguna manera trata de calmar y lo hace con una aseveración. ¿Quién no sabe eso? Eso es una realidad, ella es grande, pero lo único que quiere es calmar. Dice el verso 36: puesto que esto puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. ¿Qué encontramos en este pasaje? Vamos a encontrar algunas cosas, pero ¿qué encontramos en este pasaje? Vuelvo a la pregunta: ¿en quién confías? Jesús en una ocasión mencionó y dijo la siguiente enseñanza: haceos tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no le hacen nada, ¿verdad? Donde no se echa a perder ese tesoro. Y terminó con una frase que hasta la fecha nosotros recordamos. ¿La recuerdan? Porque donde está vuestro tesoro, ¿qué dijo Jesús? Allí también está tu corazón. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Lo que vemos aquí es que estos hombres tenían su corazón, y la pregunta es: ¿dónde tenían su corazón? Aparentemente nosotros vemos directamente y decimos en la diosa Diana. ¿Pero era la diosa Diana? ¿Qué hay detrás de mi devoción? ¿Qué hay detrás de mi deseo de buscar? ¿Qué hay detrás? Y lo voy a decir así: ¿qué hay detrás de mi búsqueda aún de Dios? ¿Qué hay detrás del por qué hago las cosas? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que me está llevando a hacer las cosas? Estos hombres tenían una devoción ciega, tenían una devoción ferviente, tenían una devoción incluso al borde como dice aquí, de la ira, que aún no les importaba a muchos ni siquiera entender lo que estaba pasando.
Había confusión, unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa, y otros dicen que la mayoría ni siquiera sabían por qué estaban allí. ¿Pero qué gritaban ellos? Grande es Diana. O sea, la confusión lo llevaba a que simplemente dijeran algo, hicieran algo. Muchas veces a nosotros la confusión nos lleva a confiar en algo que ni siquiera entendemos, que ni siquiera creemos, pero que simplemente nos dejamos llevar. 3 puntos quiero ver solamente aquí. Número 1, ¿en quién confías? ¿Confías en tu fuerza o confías en lo que haces con tus manos? ¿En lo que eres capaz de hacer tú? Vamos a ir al mismo pasaje. Y vean el versículo 26. Esta es la queja que ellos tienen contra Pablo. La queja contra Pablo es que Pablo ha venido predicando, y según ellos dicen que Pablo ha predicado algo que no lo he visto mucho, yo he visto más otra cosa. Pero ellos dicen, aunque sí se lo está dando a entender, pero ellos dicen que Pablo está predicando en Éfeso, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, apartando a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora, yo sé que ellos lo entendieron bien, porque de lo que Pablo hablaba y habla y predica siempre, ¿de qué es? Del Dios de los cielos y la tierra, del que tiene poder, del Dios vivo. O sea que al comparar ellos con sus dioses, ellos entienden perfectamente que ellos hacen sus dioses ¿cómo? Con las manos. Con las manos. ¿En quién confías tú? ¿En lo que haces con tus manos? ¿En el producto de tus fuerzas? ¿En el producto de tu creatividad? ¿Confías en el producto de tu imaginación? Vamos a ir a Jeremías. ...44... Perdón, vamos a Isaías. Primero vamos a Isaías y luego regresamos a Jeremías. Primero vamos a Isaías. Isaías 44 y luego regresamos un poquito a Jeremías. Versículo 9. Dice así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos, ¿para qué? Su confusión. ¿Y cómo estaba la ciudad? Confundida totalmente. Es totalmente confundida. Son testigos para su confusión de que los ídolos, que dice, no ven ni entienden. Y luego hace una serie de preguntas. Dice, ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es provechoso? Ahora, Demetrio está diciendo, Pablo está enseñando que los ídolos que hacemos con las manos no son dioses, y ha hecho persuadido a todas estas personas, y es lo que está mencionando aquí. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es provechoso? Dice el 11, he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. Y luego nos narra el proceso que usaban estos hombres que hacían templecillos, ¿no? Y figuras. Dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre
lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y ¿qué? Se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante, de la madera, de la leña, un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿Y en quién confías? Mi Dios eres tú. No sabe ni entiende, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Sigue diciendo: no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un trozo de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿En quién confías tú? Lo que estaba sucediendo con Demetrio es que él estaba molesto y estaba enojado, porque en su dar a entender era porque estaban haciendo menos a la diosa Diana. Pero en el fondo de su corazón había un propósito más que el primario. Había un propósito real. ¿En qué estaba confiando? Lo que estaba diciendo Demetrio es: Pablo está engañando a la gente porque les dice que estos templecillos que hacemos, estos dioses que hacemos con las manos, no son dioses. Y la pregunta era: ¿un dios lo puedes hacer con tu mano? No. El Dios real y verdadero, no. Pero sí ídolos que nosotros le damos en lugar de Dios. Aquí estamos hablando de templecillos y podemos pensar en figuras, pero ¿qué tal lo que tú haces con tus manos? Que para ti de pronto es tu Dios que te rige, en quien confías, en aquello que tú mismo hiciste, en aquello que tú mismo procuras, en aquello que tú crees que se está sosteniendo porque tú lo hiciste muy bien. ¿Confías en eso? Sí, la idolatría es hacer un ídolo y confiar en él. Muchas veces no solo hacemos ídolos con nuestras manos de madera, de barro o de hierro, a veces también hacemos ídolos de nuestro trabajo, también hacemos ídolos, aún les voy a decir, aún de nuestro matrimonio, aún de nuestros hijos, aún de tantas cosas que nosotros permitimos y confiamos y dejamos que ellos sean los que nos rijan a nosotros. El problema que estaba aquí era algo de fondo, era algo de fondo, pero con un tinte religioso, con un tinte religioso. ¿En quién confías? ¿En lo que haces con tus manos? ¿En lo que puedes fabricar? Y sabes que para hacer este tipo de figuras pues se necesita también mucha imaginación. ¿En quién confías? ¿En lo que haces con tus manos? La segunda cosa, ¿en quién confías? ¿En aquello que depende de ti? ¿En aquello que tienes que cuidar tú? Veamos el versículo 35.
Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, y yo quiero que mediten muy bien en las palabras que este hombre está diciendo. Ya vimos las palabras de Demetrio. Demetrio dice Pablo que lo que hacemos con nuestras manos no es Dios. Y la Biblia nos enseña que lo que se hace con las manos no es Dios, porque Dios es un Dios que existe por Él mismo, que no depende de los demás. La palabra Jehová, el nombre de Jehová quiere decir eso. Realmente Él existe por sí mismo, Él es por sí mismo. Pero vean ahora acá, ¿en qué confías? ¿En lo que está a tu cuidado? ¿En lo que depende de ti? Dice este hombre, el escribano, dice de la siguiente manera: varones efesios, y vean la pregunta que hace: ¿y quién es el hombre que no sabe? ¿Qué no sabe? Que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Mi pregunta es: ¿quién cuida a quién? Nosotros tenemos aquí, ¿no?, que era la entrada de Guadalajara, ¿no? Nuestra Minerva ahí. La pregunta es: ¿quién cuida a quién? ¿Es un Dios que necesitas para cuidarlo? Porque dice ahí, ¿quién no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana? ¿Quién es guardiana de quién? La ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Cuando dice venida de Júpiter, hay otras versiones que hablan como un pedazo de meteorito que cayó y de pronto alguien dijo: wow, mira, esto es algo nuevo, esto es algo celestial. Pero la pregunta es: ¿confías en algo en lo que tú tienes que cuidar y proteger? En algo que depende de ti, porque si no, puede venirse abajo. ¿Guardiana de quién? ¿Confías en lo que está a tu cuidado? A veces nosotros confiamos en el dinero, bueno, que es en lo que estaban confiando. Y la pregunta es: ¿lo tenemos que cuidar, verdad? ¿O no? Oye, yo confío, pero hay que cuidarlo. Depende de mí. Él está ahí y depende de mí. A veces confiamos en aquellas cosas que están bajo nuestro cuidado. Salmo 115. El salmista comienza diciendo, reconociendo a Dios, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, dice, ¿verdad?, sino a tu nombre da gloria y da las razones, ¿verdad?, por tu misericordia, por tu verdad. Y luego hace una pregunta: ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? A ver, ¿dónde está tu Dios? Muéstrame a tu Dios. Algunos lo tenían en la mano derecha, dice, ¿no? Uno lo traían, dice, ¿puedo decir, esto que tengo en mi mano derecha puede librarme, puede salvarme? ¿Dónde está tu Dios? Y esa es la pregunta de muchos que posiblemente quieran ver algo y entonces hacen algo. Él dice en el verso 3 con mucha convicción: nuestro Dios está en los cielos. Y luego da muestras de quién es Dios, de qué es capaz Dios. Todo lo que quiso, ¿qué?, ha hecho. Y lo podemos ver desde Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos ahí cómo solo con su palabra empezó a crear y a decir y a hacer, y todo lo que nosotros vemos y percibimos, Él lo hizo. Verso 4: los ídolos de ellos son plata y oro, como Demetrio, que hacía de plata, ¿no? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y esto de obra de manos de hombres, este era el discurso de Demetrio. Es que Pablo dice que lo que nosotros hacemos con nuestras manos no es Dios. Y él mismo está diciendo, nosotros lo hacemos con nuestras manos, es Dios. Verso 5. Y comienza una descripción. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices,
mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. No hablan con su garganta. ¿En quién confías? ¿En algo que tú tienes que cuidar? ¿Confías en lo que haces con tus manos? ¿En el producto tuyo? ¿En algo que tú puedes hacer? ¿Confías en algo que está a tu cuidado? ¿En algo que no te cuida? Como decía este hombre, ¿quién no sabe que la ciudad de los Efesios es la guardiana de la diosa? Lo más tremendo es lo que viene al final, porque dice, verso 8, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Lo haces y confías, o no lo haces, pero de todos modos confías, aunque sabes que otro lo hizo. Dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. Dice la Escritura que el cielo es su trono. Nos dice la Escritura quién es Dios. Él no se cansa ni se fatiga. Él es un Dios poderoso. Él es un Dios creador. Él es un Dios que nada lo puede encerrar. Entendemos también, dice, Él no habita en templos hechos por manos humanas. No hay nada que lo pueda encerrar. Él es grande, Él es poderoso, Él es nuestro Dios. Por eso es Dios, porque Él no está hecho con manos, porque Él no está a nuestro cuidado. Nosotros estamos a su cuidado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Y por último, ahí mismo en Hechos 19, solamente quiero terminar en ese mismo verso. Confías en los que todos confían, solo porque todos confían, solo porque es mayoría. No importa si unos gritan una cosa y otros gritan otra, no importa, porque los más no sabían por qué se habían reunido allí, pero gritaban. Y decía allí, dice en el verso 34, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Y como llegó uno, ¿no? Y dijo, ¿y aquí qué están haciendo? Están diciendo esto. Y grité, aunque no sabía. Y esto nos puede pasar a todos. A veces pensamos que con solo imitar el discurso o solamente imitar lo que los demás hacen, aún puedes estar adorando a un ídolo o a un Dios falso, o aún pudieras estar adorando a Dios, pero solamente vienes por lo que los demás hacen, por lo que todos hacen. ¿Realmente estás confiando en Dios? Recuerda lo que leíamos ahorita. Nos convertimos en lo que adoramos. Nos convertimos en lo que adoramos, en aquello que es sujeto de nuestra adoración. El Señor dijo, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. El Señor dijo, sed santos, porque yo soy santo. ¿Adoras a un Dios santo? ¿Adoras a un Dios vivo? ¿A un Dios real? Él desea que seamos como Él, que seamos como Él. Dice el verso 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe? Y ahí está incluyendo a todos. ¿Quién es el hombre que no sabe? ¿No? Y todos así, bueno, no. En el montón como que nos colamos así como para no parecer fuera de lugar, ¿no es cierto? Porque todos lo hacen, porque todos dicen eso. Es que entonces tiene que ser así, porque si la mayoría lo dice,
Imagínense si lo que la mayoría dice, eso fuera la realidad, ¿cómo estaríamos? De por sí, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Si lo que la mayoría dice es verdad, no es así. Es como decir, es que la verdad es, ¿cómo dicen ahorita? Puede haber varias verdades, tu verdad y mi verdad. No, la verdad no es así. Relativa, la verdad es la verdad y ya. La verdad es la verdad. ¿Cuánto confiamos en Dios? ¿Sí confiamos en Él? ¿O estás solamente confiando en algo que tus manos han hecho? Han creado. Tú mismo te has creado y en eso estás confiando. Y de pronto llegas a confiar en algo que tú mismo hiciste. Un Dios incluso que la Biblia nos habla, pero que muchas veces nosotros nos hemos hecho a nuestro antojo. Lo distorsionamos y lo hacemos o lo queremos hacer caber en mi concepto. Y confiamos en ese Dios. Aquel que dice: yo confío en un Dios que solo me va a dar bendición y riquezas y no me voy a enfermar y me va a ir bien siempre. Ese es el Dios que nos habla la Biblia, ¿no? Nos habla de un Dios que Él permite que pasemos enfermedades, que pasemos pruebas, que pasemos aflicciones, pero en medio de cada una de esas cosas Él está ahí. Quiero terminar. Sí, hay un argumento claro para decir: sí, los dioses que se hacen con las manos no son dioses. Si hay un argumento para decir que si alguien debe ser cuidado por otra persona, entonces no es Dios. Si lo que tú adoras tienes que cuidarlo, tienes que guardarlo y protegerlo, entonces no es Dios. No es Dios. Y no porque todos lo hagan quiere decir que es verdad. Por eso el Señor nos dejó su palabra. Nos dejó su palabra. Ya no leí Jeremías, pero pueden leer Jeremías 44 también en su casa y podemos ver cómo una y otra vez nos dicen que nuestra confianza debe estar puesta solamente en Dios. Vamos a leer primera de Pedro, que leímos hace un momento, solamente un verso. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo desde el 15 y vamos a leer hasta el versículo 21. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 hasta el 21. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra y deseamos con todo nuestro corazón confiar en ti. No hay nadie que se asemeje a ti. Tú eres un Dios real, todopoderoso. Eres un Dios misericordioso, un Dios eterno, que nos cuidas, que nos proteges, que nos levantas y que hiciste
la obra más maravillosa que nadie jamás ha hecho ni hará. Es entregar a tu Hijo Jesucristo. Te hiciste hombre, viniste a esta tierra y moriste en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y Señor, si tú has hablado a mi corazón y si me has hecho entender mi pecado, guíame, Señor, al arrepentimiento. Y así como aquellos hombres que leíamos en los versículos anteriores, que cuando escucharon el Evangelio de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo y hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Al escuchar ese mensaje que transforma y que nos da una seguridad, y ellos pudieron ir, confesar su pecado y arrepentirse y luego apartarse de su pecado. Tanto así, dice que aquellos que practicaban la hechicería quemaron todos esos libros. Y aquí me habla, Señor, de que hay cosas en las que yo estoy confiando que no debería de confiar y que debería de hacer a un lado. Sí puede ser una imagen, pero también puede ser en mí mismo y lo tengo que hacer a un lado. Puede ser que estoy confiando en mi religión, en los años que tengo, en mi experiencia. Puedo estar confiando en lo bueno que soy para hacer algo. Y estos, Señor, de una o de otra forma se erigen como dioses. Muéstranos, Señor, si hay algo de eso en nosotros y que nosotros podemos confesar y decir: no, el único Dios en que puedo confiar es en mi Señor Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Guíanos al arrepentimiento y danos esa motivación para poder pedirte perdón por nuestros pecados. Te doy gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden ocupar su lugar.